cómo se relaciona tormenta, en este caso el mal, la tentación, es decir, usan el motivo atmosférico para darle un peso al propio relato religioso. Paisajes de mar y de atmósfera, pues los hay también magníficos en el impresionismo. He puesto este ejemplo del acantilado de Aval de Baudin, también lo veis en el Thyssen. Y aquí, no sé si tenéis buena vista, a lo mejor de atrás se os cuesta, pero bueno, es un mar que está algo agitado, no es un día típico que está como una tabla en el mar, las nubes son un poco desgarradas, y hay un barco a vapor en el horizonte, y se ve cómo está dejando la estela de humo horizontal. Cuando vemos eso, inmediatamente sabemos que está soplando viento. Si hay un barco que suelta humo y el humo inmediatamente se pone horizontal a la superficie del mar, pues está claro que ahí está soplando un viento. Es decir, que solamente por ese detalle que pinta Baudin ahí, podríamos interpretar que en esta escena que pintó, imagino que a toda velocidad para captar los detalles, el día era ventoso, al margen de la agitación que tiene la superficie marina. Otra cosa interesantísima, y aprovechando los pintores impresionistas, fijaos, eran muy aficionados a hacer series, es decir, pintaban a lo mejor durante varios días varios cuadros para intentar captar un cambio, algo que había ocurrido. Y en este caso es fantástico porque Sisley, otro pintor impresionista francés, pues vivía muy cerca de París, en un pueblecito, y le dicen que algo más abajo, porque ha llovido muy fuerte, se ha desbordado el Sena, Port Marly, que era un pueblo que había varios kilómetros de donde él vivía. Entonces, en cuanto le dicen eso, va para Port Marly, como si fuera un reportero de un periódico, evidentemente que con su maletín, sus caballetes, sus pinturas, sus pinceles, y se encuentra algo parecido a lo de la izquierda, es decir, la gente saliendo en barcas de las casas porque todo el pueblo se ha inundado. Se queda allí varios días y va viendo el proceso natural de evolución de una riada. Primero el agua inunda todo y va bajando el nivel hasta que finalmente todo queda lleno de barro. Pues todo eso queda plasmado en una serie de unas 8 o 10 pinturas que pinta Sisley durante esos días. Es decir, que la pintura también nos sirve para documentar un hecho, en este caso un fenómeno o un episodio hidrometeorológico como una gran inundación en una zona. Es interesante también eso. Y luego, cielos que nos llaman la atención por los colores. Y aquí podríamos estar aquí dando solo una charla de los cielos de Turner, ¿no? Como un ejemplo de un pintor que plasma unos colores muy vivos que llaman demasiado la atención, ¿no? La razón es por qué, y sobre esto se ha estudiado mucho, no es una investigación mía personal, pero hay una clara influencia volcánica en la pintura de Turner y otros paisajistas. Cuando un gran volcán, esté donde esté, entra en erupción, esa gran erupción introduce a la alta atmósfera una cantidad de partículas enormes y esas partículas que tardan luego mucho tiempo en ir precipitando, en ir depositándose finalmente en la superficie terrestre, forman un velo que hace que la luz se disperse de diferente manera. Y una de las cosas que provoca ese velo es que la dispersión de la luz crepuscular por la tarde o por la mañana, cuando sale, cuando se pone el sol, es mucho más intensa de lo normal. Cuando esto ocurre, inmediatamente nos llama la atención esos cielos. Y a los pintores les ha pasado. Entonces ha habido grandes erupciones, como pudo ser el de Krakatoa, como pudo ser el Tambora en el siglo XIX, que durante meses, incluso algunos años, provocaron esos cielos tan encendidos al amanecer o al atardecer, y eso un artista es incapaz de desconectar de eso, lo tiene que terminar plasmando de manera incluso inconsciente en su obra, ¿no? Y hay un ejemplo paradigmático de esto que es el famoso cuadro del Grito, uno de la serie que pintó del pintor noruego Edvard Munch. En este caso se ha especulado efectivamente que por el año en el que está pintado, pues ese cielo rojizo que vemos ahí pudo tener una clara influencia en la erupción del famoso Krakatoa en 1883. Krakatoa era una montaña allí en Indonesia que sufrió una explosión, una erupción violentísima y prácticamente pues, la montaña desapareció, ¿no? Aquí veis incluso documentado eso con una fotografía. Fue la primera erupción volcánica que mandaron allí los periódicos de la época ya reporteros a hacer reportaje gráfico, es decir, que hay documentación fotográfica. Esto fue probablemente una semana y pico después de la erupción y se ve como todo lo que era la montaña de 4.000 y pico metros prácticamente desaparece. Y todo eso va a parar a la atmósfera, se dispersa y hace que la luz cambie de la manera de dispersarse. Hace unos años unos científicos plantean eso. El cielo rojizo del Grito de Munch
se puede justificar por la erupción del Krakatoa, porque además Moon, cuando ocurre la erupción, se sabe que en los cielos de Europa se vieron esos cielos encendidos, y Moon anota en su diario que le llamó la atención un cielo como de sangre, ¿no? Era 10 años antes de pintar la serie del Grito, pero cuando alguien ve algo que le impacta tan enormemente, al final lo termina plasmando en su obra de manera reiterada. Esto ocurre con muchos pintores. Bueno, parecía ya esto el caso resuelto, y sin embargo, años más tarde, en el 2017, otros científicos plantean otra posible hipótesis o razón por la que Moon pinta esos cielos ya no tanto rojizos sino ondulados, una forma también muy llamativa, y son unas nubes que se forman a veces en las latitudes altas, en Escandinavia, el verano noruego, en la parte alta de la estratosfera, y que son nubes nacaradas que tienen ese aspecto. Y verdaderamente cuando uno ve estas fotografías pues le recuerda bastante al Grito de Moon. En mi opinión, en ese cuadro tan icónico del Grito hay una parte de la componente volcánica, hay una parte de esto, porque al menos se sabe que Moon vio 3 veces en Cristianía, no solo estas nubes, y también hay una parte de la atmósfera interior del artista, que era un artista con una vida atormentada, tenía también problemas mentales muy potentes, algo parecido a lo que le pasó a Van Gogh, que imagino que conocéis también su historia, ¿no? Cómo terminó. Pues con Moon pasó algo parecido, por sus circunstancias familiares y luego su estado de salud, pues una persona que vivía en un mundo realmente agitado y que de alguna manera lo plasmó en esa obra suya, entre otras cosas porque el personaje que está gritando es él, ¿no? Al margen de lo que aparece detrás. Bueno, pues hasta aquí voy a llegar. Todo esto y muchas más cosas las he intentado contar con mucho más detalle en mi último libro. Y bueno, pues cuando me brindasteis la oportunidad del Ateneo de venir a dar la charla, pues bueno, el libro llevaba poco tiempo, salió en mayo, y me apetecía bastante no hacer una presentación formal, que quizá pues hubiera sido lo más ortodoxo, pues contaros en detalle cómo fui creando el libro, sino aprovechar parte de sus contenidos para que os quedéis haciendo preguntas y seguramente se despierte vuestra curiosidad, y me encantaría que cuando algunas de las veces que vayáis a Madrid, que algunos seguramente este fin de semana os vais, pues hagáis una escapada al Prado, hagáis una escapada al Thyssen y empecéis a ver los cielos, como digo, de otra manera. Así que bueno, lo dejo aquí, muchísimas gracias, y si hay tiempo, pues por supuesto podéis hacer una pregunta. Bueno, pues nada, agradecemos sobremanera el hecho de que José Miguel nos haya ofrecido esta conferencia tan interesante y sobre todo novedosa. Cada día te sorprendes con las cosas que a la gente se le ocurre. ¿A quién se le va a ocurrir? Hablamos de meteorología, hablamos de cualquier historia, pero meteorología y pintura. Pintura, la verdad es que a mí particularmente me ha impresionado, y espero que vosotros también hayáis pasado un rato agradable. Muchas gracias, José Miguel, y sabes que aquí tienes tu casa. No te voy a dar las escrituras porque no las tengo, pero aquí tienes tu casa, y ya sabes que cuando quieras no tienes que hacer nada más que, oye, que voy a pasar algún día aquí con vosotros, pues ya está, sin tiempo. Bueno, y a modo de agradecimiento, que a pesar de que ahora tenemos que evitar a cenar y esas cosas, y tenemos ocasión de debatir y, en fin, de todas esas cosas que hemos estado hablando, pues queremos tener un pequeño detalle contigo para que también te acuerdes de nosotros. En principio, vete para acá, pues te vamos a hacer entrega de nuestro logotipo, ¿vale? Personalizado, para que lo tengas, si es posible, en un sitio, bueno, pues significativo allí de tu casa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está. Bueno,
hace un montón de actividades, conferencias, autor de su obra, tiene talleres de diversa consideración, como es filosofía, es tertulias, el grupo literario, es pintura, teatro, en fin. Entonces, bueno, pues lo que hacemos, las actividades que hacemos durante el año, pues las plasmamos en una revista. Entonces, para que nos conozcas un poquito mejor. Luego también hay una serie de colaboraciones al final. De antemano ya te he pedido una colaboración para la próxima revista. Y entonces, bueno, pues aquí vas a descubrir un poquillo lo que somos nosotros. Muchas gracias también. Y luego, también tenemos una línea editorial en la que, bueno, pues hay muchos de nuestros compañeros que escriben, bien poesía, bien ensayo, bien novela. Entonces, bueno, pues nosotros, dentro de nuestra humildad, tratamos de que, bueno, se quede su obra plasmada en un libro, ¿no? Entonces, bueno, pues damos una serie de libros para que también nos conozcas un poquito. Y bueno, pues nada más. Ya que le hemos agradecido a José Miguel que esté entre nosotros, también agradecemos que vosotros estéis aquí hoy a escuchar a este gran conferenciante, porque la verdad es que si no hay público, pues la verdad es que esto se queda un poquito desangelado. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima, ¿vale? Muy bien.